debe aprender a estar en calma y en plena sumisión. Yo no permito a una mujer enseñar o tener autoridad sobre un hombre. Debe estar en silencio. Es la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 12. Bienvenidos, está comenzando Sapiens, activismo contra el machismo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo entendemos o cómo analizamos las masculinidades desde las religiones? ¿Cuán sumisa tiene que ser la mujer en las diferentes acciones de fe? ¿Por qué, por ejemplo, no hay sacerdotisas o líderes de iglesias como en la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia que a lo mejor podría estar reforzando discursos hegemónicos y machistas en nuestra sociedad? ¿Se ha escrito así la Biblia? Tenemos un montón de preguntas que nos van a ayudar esta noche a analizar un poco esta relación sensible que tiene la fe, que tienen las religiones y que podrían estar involucrando naturalizar ciertos ejercicios hegemónicos, patriarcales dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué Dios es hombre? ¿Por qué la presencia de la mujer es tan ausente? La Iglesia Católica toca relevantemente a la Virgen María, pero no como una líder dentro de la fe en general. Tenemos un montón de temas que hablar. Vamos a tener dos invitados muy especiales con quienes vamos a hablar de esto, la animación de contexto, y comenzamos. Sean ustedes bienvenidos. Hasta el año 3000 a.C., todos y cada uno de los fenómenos de la existencia se le atribuían a las diferentes advocaciones de una gran diosa, maternal, que se representaba con grandes atributos femeninos. La mujer era considerada el origen de la vida, la base de la sociedad, y tenía en sus manos el control de la producción de los alimentos, de las instituciones sociales, y fue la protagonista de la mayor parte de los adelantos técnicos descubiertos durante toda la era preagrícola. A partir de la aparición de la vida sedentaria, la mujer se vio desposeída de su ancestral poder, para ser reemplazada por el varón, dueño ya de los medios de producción. Las tres grandes religiones monoteístas, estamos hablando de la Iglesia Católica, la religión islámica y la judía, organizan su jerarquía al margen de la mujer, que es relegada al mero papel de sierva, impidiéndole el acceso a cualquiera de los cargos de su estructura jerárquica, e imponiéndole una moral que la subordina al hombre, poseedor de los recursos económicos, políticos y religiosos en este punto. Si hablamos de los libros sagrados, por ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la mujer aparece como una representación del pecado, encarna la tentación y el mal. Y en el Nuevo Testamento, las interpretaciones machistas se acentúan, reflejando la figura de una mujer insignificante, hecha para el dolor, para la aceptación resignada y consagrada de por vida a la castidad, siendo transformada en la referencia femenina de toda mujer para la cultura cristiana, reforzando así esta estructura. Así observamos que la religión católica se sostiene sobre una base patriarcal muy sólida. Pero este sistema de dominación patriarcal actúa en complicidad y alianza con otros modelos de dominación, como el capitalismo, el colonialismo, el racismo, el imperialismo, el fundamentalismo, la homofobia, la xenofobia y el racismo, que apoyan, refuerzan y generan múltiples formas de desigualdad y de discriminación. En las religiones existen implícitamente unas concepciones acerca de la masculinidad sagrada, que establecen un orden natural. Esta se refleja en sus estructuras, en las que no suelen reconocer a las mujeres como sujetos religiosos, morales o teológicos. Las reducen a objetos, colonizan sus cuerpos y sus mentes. Ejercen todo tipo de violencia contra ellas, física, psicológica, religiosa, simbólica. Sin embargo, no pocas mujeres suelen ser las más fieles seguidoras de los preceptos religiosos, las mejores educadoras en las diferentes creencias religiosas y las que a veces mejor reproducen la estructura patriarcal de las religiones.
Vivimos en una sociedad en la que la religión predomina, tal como lo hacía en el pasado. Lo tratamos de negar, pero la religión siempre va a predominar, ya que la fe, como dice el refrán, es lo último que se pierde. Hola, ¿cómo están? Bien, como han podido ver en la introducción, como han podido ver en la animación de contexto, hoy vamos a tocar un tema que en muchos casos es incómodo, que no siempre lo podemos hablar desde la calma y desde el análisis más sereno, porque tiene que ver con algo que está muy interiorizado en nosotros, que es la fe, que son las religiones, que es la idea que tenemos de Dios. Quiero saludar, está hoy acá en estudio conmigo Álvaro Merubia. Álvaro, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Gracias, no, el gusto es mío y pues bueno, esperemos tener algunas conversaciones que nos puedan ayudar a entender, ¿no? De mejor manera esta relación que tú has mencionado tan delicada, sí, ¿no? Que tenemos con respecto al género y el tema religioso. Gracias, tú eres comunicador social y teólogo y te agradecemos de verdad que estés acá. Gracias. Creo que hay una persona que es icónica en el imaginario de la sociedad boliviana porque desde luego nos guía desde la fe, nos enseña también desde la fe, inclusive si no practicas la religión que él predica. Está Toto Salcedo, nos ha aceptado la entrevista, él está en su domicilio. Toto, querido, lo primero y más importante, gracias. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está toda tu familia? Bien, gracias, un saludo, gracias por la oportunidad siempre, Ángel. Igual con el invitado que tienes, un abrazo grande, lo saludo, ya lo voy a estar pudiendo ubicar por ahí. Pero estoy muy contento, gracias a Dios, pasándola. Me he acostumbrado a este tipo de vida. Como soy joven, todavía no puedo salir mucho, pero sí estoy en contacto. He trabajado más que antes a través de las redes, así que dispuesto, y gracias por la invitación siempre, Ángel, y por la deferencia que tienes conmigo. Toto, querido, quiero empezar contigo para que desde tu conocimiento, desde lo que tú nos puedas aportar, nos hables de si existen similitudes en las diferentes religiones o diferencias en relación a esta mirada que tenemos de las masculinidades, cómo se ejercita la masculinidad y cómo se ve a lo femenino dentro del contexto de las religiones. Mira, quisiera que me permitas unos cortos minutos para poner el contexto exactamente lo que pasó. La Iglesia Apostólica funcionó hasta el año 100 después de Cristo, a la muerte de Juan, el último apóstol que estaba en contacto, obviamente discípulo directo de Jesús. Hubo un bache y se dejó mucho la guía del Espíritu Santo, que era la clave. No te olvides que Pentecostés fue la clave, el nacimiento mismo de la iglesia. Y en realidad no se llamaba iglesia, se llamaba eclesía, una palabra griega que significa los sacados fuera. Ese es el término que usó Jesús en Mateo 16 2 veces. 300 años después se puso el nombre en latín de iglesia, que no tiene el contexto ni significa lo que estamos hablando. Muchos piensan que es un edificio, otros tienen otro tipo de interpretación. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos basamos en los 66 libros que están escritos, un canon, es decir, una medida que está reconocida tanto por los judíos en lo que se refiere a los libros, aparte del Pentateuco, y también los otros libros en el Nuevo Testamento a partir de los 4 evangelios. Ahí empezamos a conocer exactamente lo que piensa la eclesía, es la palabra que utilizamos. Ahora suena mucho al nombre de mi congregación, pero es el nombre que lo pusieron hace 48 años cuando arrancamos en la vida espiritual. Y decirte también que este tema del que estás tocando, que es sumamente importante, te voy a leer solamente un verso para luego aclarar lo que hablabas al principio. En Gálatas, es una carta escrita por el apóstol Pablo, capísimo, al quien yo respeto muchísimo. Es un hombre perseguidor de la iglesia que guardaba la ropa para que maten a cristianos. Luego tiene un encuentro con Jesús, como muchos saben, espectacular. Y él recibe de Jesús mismo la enseñanza sobre la doctrina básica. El libro de Romanos es la carta básica fundamental de la doctrina del cristianismo. Entonces, este Pablo escribe en Gálatas algo que quiero que va a ser el eje de todo lo que voy a hablar estos minutos que me estás regalando. En Gálatas, en el capítulo 3, verso 28, existe algo que es de lo más revolucionario que vas a poder escuchar y que quizás no se provoca mucho que la gente conozca. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, es decir, ya no existen las razas en Jesús, somos una etnia en Jesús. Segundo, no hay esclavo ni libre, no hay el que está encima del otro por el poder de la plata. Y lo más
bárbaro y lo más clave, lo que nos ha bendecido mucho, es que no hay varón ni mujer. Es decir, no hay una acepción de personas, sino que todos ellos, tanto el griego como el judío, el esclavo como el libre, que son los términos que se usaba, y la mujer y el hombre somos uno en Cristo Jesús. O sea que no hay una supremacía, simplemente hay funciones distintas.